Mi tarea en esta tarde es exponer una verdad ante una pregunta que recibí en Argentina. Una verdad en forma de estudio, ya veremos lo que el Señor nos permite. Una verdad acerca del carácter del Señor. Una verdad que nos interpele a todos. Una verdad que no es dicha tal como debería ser dicha en las iglesias. Una verdad que al Señor le agrada no esconder, que al Señor le place mostrarla. Una verdad que no está contra ningún hombre, pero sí contra los demonios, los espíritus, la falsa maestría, la falsa enseñanza. Una verdad que da gloria a Dios porque muestra su carácter. Y a los hombres nos añade temor, amor y arrepentimiento. Gloria tenga su nombre. Amén. ¿Quién es el Dios de la Biblia? ¿Cómo es el Dios de la Biblia? En este libro el Señor inspira a hombres para mostrar cómo es Él, y en tanto como Él se muestra en la palabra del Señor, uno sabe quién es. Si predicamos un Dios que no es como el Dios de la Biblia, no estamos predicando quién es. Estamos predicando otra cosa, estamos hablando de otra cosa, pero el Señor no se esconde, Él se muestra como es. En tanto que sabemos o vemos cómo es, sabremos quién es. Y en la comunión con los hermanos, en nuestras conversaciones con ellos, en tanto en que te digan cómo es, sabrás si es o no es. No sé si me explico. Nosotros en la Iglesia del Camino no tenemos el monopolio de saber cómo es, ni tampoco de saber quién es. No somos el ombligo del mundo evangélico. No tenemos la sabiduría, ni tenemos el don y el talento de expresar a Dios como es. No lo tenemos. Tenemos una gota de su gracia, que a veces, cuando Él quiere, Él se manifiesta en nuestra boca y también en nuestros hechos, para que vivamos justa y piadosamente delante de Él. Tan importante es para el Señor que incluso en la antigüedad Él esconde su nombre, pero no como es. Muy bien. Esto es muy profundo, Lo voy a repetir porque son verdades muy profundas. A su íntimo amigo, ante la pregunta, pero ¿y cómo te llamas?, Él no le dice el nombre. No le revela su nombre. No le dice cómo se pronuncia. Unas letras impronunciables. Yo soy el que soy. Eye, Asher, Eiré. Yo soy el que soy, pero no le dice, me llamo fulano, me llamo mengano, este es mi nombre. Dilo así. Preséntame así. Repito, esconde su nombre, pero le muestra tal y como es. Su carácter, su justicia, su amor, su aborrecimiento, su vindicación, su verdad, sus atributos. Esconde el nombre, pero se muestra como es. Y aunque se encontraran dos hombres, dos familias que no supieran el nombre del mismo Dios que tenían, diciendo, el mío es así, el otro diría, el mío es así, sabrían, es el mismo. Hoy es al revés. Un mismo nombre, todas las iglesias, 1000 dioses diferentes. Así es. Todos tenemos a Cristo, pero ¿qué Cristo? Todos tenemos a Dios, pero ¿qué Dios? Todos leemos este libro,
pero ¿qué Dios tenemos? Un mismo nombre que acuña 1000 dioses. En la antigüedad él esconde el nombre, pero solamente un Dios. Un carácter, una forma de ser, una personalidad. El comienzo del crear un Dios por los hombres, el génesis de eso empieza cuando el hombre comienza a juzgar a Dios. El hombre juzgando a Dios. Y nuestro grito debería ser: dejad a Dios ser Dios. Dejad que Él se muestre tal y como es. Dejad que Él diga quién es y no nosotros. Dejad que su palabra hable y no mi interpretación, lo que yo creo que Él es. Permitir a Dios que sea Dios. La Iglesia, más que nunca en este tiempo, está juzgando a Dios. Hay ciertos rasgos de su carácter que están descritos en la palabra de Dios que no gustan, que no agradan, que se esconden. Textos que se obvian, verdades que los predicadores echan el púlpito encima para que se vea el púlpito, pero no la escritura. Los gritos encima para que se vea la emoción y no la escritura. La iglesia encima para que se vea la iglesia y no la escritura. El constante juicio de la iglesia en la tierra sobre Dios genera algo, crea algo, fabrica algo. ¿El qué? Ídolos. La iglesia juzgando a Dios. Y digo la iglesia en la tierra porque la iglesia en el cielo ya no juzga. Ya le ha visto. Ya sabe cómo es su carácter. Ya sabe que todo lo que dice este libro es verdad. Ya conoce que todo lo que está escrito aquí es certero, verdadero. No tiene cambio ni sombra de variación. Los muertos ya no juzgan. Los condenados tampoco. Saben que lo que está escrito es verdad. No se les llama interpretar, no pueden interpretar. Ya no usan homilética, no pueden interpretar. Saben que lo que Dios les dijo es verdad. El rico ya sabe que lo que vamos a predicar hoy es la verdad. Caín lo predica con sus gritos y Judas en la tierra ya se lo veía venir. Lo que dice la Biblia es verdad. El juicio de la iglesia a Dios no solo provoca una distorsión de Dios en su naturaleza. Es decir, esto no me gusta, usaré textos y Biblia y emoción y piedad para decir que Dios no es así. No se ve bien ahora cómo puede haber un terremoto en Turquía y morir tantos niños. Dios no es así. Dios es así. Amén. Lo digo con tanto temor y lloro y quebrantado de corazón. Dios es así. Amén. Me dijeron que 3 días antes mataron a no sé cuántos cristianos en una plaza en Turquía. 3 días después hay un terremoto, mueren miles de personas. No estoy diciendo que esa sea la consecuencia, pero bien podría ser un capítulo bíblico. El juicio de la iglesia de Dios, atentos ahora, no solo provoca una distorsión de la naturaleza de Dios y genera un ídolo, sino también, escuchen, y ahora escuchen bien, provoca una distorsión de la naturaleza del bien y del mal. Cuando uno juzga a Dios, el bien ya no es bien y el mal ya no es mal. Porque el valedor del bien y del mal es Dios.
Amén. Porque quien dice qué está bien y qué está mal es este libro. Amén. Pero cuando yo juzgo el carácter de Dios, el bien ya no es un bien completo y el mal ya no es un mal completo. Incluso diré también que cuando la Iglesia se toma la libertad de juzgar a Dios, cambia también el dibujo del adversario. El diablo no es tan malo. Porque al ser desdibujado el bien y el mal, el que genera el mal, cuando el mal no es tan mal, ya no es tan malo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es el mismo diablo quien instiga a la Iglesia a juzgar a Dios. Esto no lo haces bien. Tú no eres así. Vamos, el principio es esto no lo haces bien. Es una rebeldía en contra de su carácter y una exposición bíblica predicada que deshonra la Escritura y deshonra lo que Él es. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque el diablo mismo instiga a juzgar a Dios. Instiga que juzguemos su carácter. Instiga que la Iglesia esconda facetas polémicas de Dios. Instiga a que se obvie lo que Él describe literalmente en su palabra. Los que obvian estas verdades, no por ignorancia, porque hay quien lo hace por ignorancia, seguramente yo lo hice por ignorancia, no sabía. Yo creía que era un hippie de los 70. Flower power, amor, amor, amor. Y Dios no es amor, amor, amor. Amén. Dios es santo, Amén. santo, santo. Amén. Los que obvian estas verdades, no por ignorancia, sino sabiéndolas. Los que se llaman instructores, los maestros de este tiempo, que obvian estas verdades adrede, aposta, sabiéndolo, son sirvientes del enemigo. El comienzo de la creación de los 1000 dioses empieza en esos jueces en la tierra. Y individualmente, quizás en cada uno de nosotros, no a nivel de iglesia, sino en cada uno de nosotros. Tenemos tantos testimonios en la iglesia de gente que reconoce a un Dios con un carácter absolutamente temible. Me acuerdo siempre de Rosalía y Antonio, habiendo tenido esa gracia de Dios, de tener una niña especial, estar cuidándola un tiempo, luego el Señor se la lleva, muchos otros enlutados, otros que han sufrido enfermedades que no sabemos por qué, otros que sufren dolor y no sabemos por qué, el Señor sabe. No es una casualidad, es el dedo de Dios, Amén. escribiendo su historia, que no es la tuya, es la de Él. Amén. El comienzo de la creación de los 1000 dioses empieza con los jueces de Dios y nuestra vida individual también, cuando se nos requiere por la Escritura hacer algo que no queremos, juzgamos a Dios y apartamos. Es más, como no nos atrevemos a juzgar a Dios, juzgamos a los que nos dicen eso. Es decir, si hay un pastor que está tratando de enseñarte que esto no es así, un principio lo lees en la palabra, pero dices, bueno, yo juzgo a Dios, pero como no puedo juzgar a Dios porque eso es pecado, juzgaré al pastor y me iré de la iglesia. O no le haré caso, o yo qué sé, etc. No lo digo por ninguna cosa, hermanos. Repito, no va por ahí, hoy no va por ahí. Juzgar a Dios. Los hombres juzgando a Dios. Los criminales juzgando al juez. Tremendo. ¿Y qué es un ídolo en contra de Dios? ¿Cómo se genera un ídolo? Un ídolo se genera, un ídolo sólido. Hablo de un Dios sólido, Un ídolo sólido se genera arrancando textos, obviando verdades, según la concupiscencia humana. No es maldad
manifiesta. Es según nuestra concupiscencia, lo que nosotros quisiéramos que Dios fuera. ¿Me explico? Me gustaría que fuera así. Y levantamos unos textos y empequeñecemos otros. Lo que a mí me gustaría que me hiciera, lo que a mí me gustaría es un Dios a nuestro gusto. Y se forma un Dios sólido, porque tiene Biblia y tiene muchos seguidores. Para que los ídolos tengan seguidores se requiere Biblia. Se requiere elocuencia, se requiere un local, se requiere una denominación, se requiere música, se requieren luces, se requiere emoción. Para que Dios, el verdadero, le sigan, se requiere una cruz y clavos. Amén. Cuando todas estas interpretaciones generadas por maestros que se elevan conforme a su concupiscencia, pongo un ejemplo, a mí me encanta la Navidad, pero no se puede. Amén. Si mi concupiscencia modificara toda esa teoría, yo pues usaría textos para inclinarme y haceros creer que sí. No es que me encanta, pero es pecado. Amén. Por norma, la verdad son semáforos rojos. Así es. Así es. Por norma, con excepciones, la mentira son semáforos verdes. Cuando esas interpretaciones se dicen con un supuesto fuego, con gritos, con ademanes, y se busca la emoción del personal, apuntalan el árbol de Asera, lo clavan en el suelo y la plebe adora. Son trovadores del engaño, juglares del entretenimiento, que hacen mercancía de las almas. Necesitan los likes del pueblo, seguidores en internet. Y preparan una autopista. Ciertamente es una gran autopista, y eso sí, sin peajes, pero al infierno. Amén. Una iglesia tolerante es porque tiene un Dios tolerante. Amén. Voy a repetir. Amén. Lo voy a repetir. Aleluya. Una iglesia tolerante es que tiene un Dios tolerante. Alguien secular dijo, la tolerancia es la actitud de aquellos que en realidad no creen en nada. Qué bueno. Y es verdad. Amén. Es así. El que tolera no cree. Amén. Ahora, toleran la tolerancia, toleran el pecado, no toleran el carácter de Dios. Son intolerantes con el Dios de la Biblia, pero son tolerantes con los hombres. Ese amor al mundo, amor a uno mismo, genera un Dios tolerante con ausencia de personalidad propia. Que donde Dios dijo, digo, porque aquí es el digo de Dios. Este libro es el digo de Dios. Los hombres dicen Diego. Dios donde dijo digo, no dice Diego. Dios no se retracta de lo que ha dicho. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y es. ¿De qué estás hablando, pastor? Quiero hablaros del odio de Dios. Aleluya. El Dios de la Biblia odia. Amén. Amén. No me encuentro otra cosa. Amén. Me juzgue el Señor si así no es verdad. Amén. Amén. ¿Por qué odia? Porque ama. Amén. Así es. Aleluya. El odio de Dios, no se asusten, no contiene pecado. Amén. Wow. No es una hazaña carnal. No es un ensañamiento. Pero Dios dice en la Biblia que aborrece.
De la misma manera que en su odio no hay pecado, en su ira no hay injusticia. Aleluya. Lo repito, en su ira no hay injusticia. Aleluya. Si termina con todo, ¿ha sido injusto? No. Si mueren los niños en el terremoto, ¿ha sido injusto? No. Lo que es injusto es que esta noche yo vaya a casa, si es Así que es. llego, y me encuentre a mi nieto y me sonría. Así es. Así es. Eso sí es injusto. Amén. Porque yo no he hecho méritos para esto. Amén. Porque mi nieto nació en pecado. Así es. Es pura gracia y pura misericordia. Amén. Aborrecer, odiar. Os voy a leer para ser literal. No os enfadéis conmigo, solo estoy leyendo. Que nadie se enfade conmigo, por favor, solo voy a leer. No voy a interpretar, no voy a decir lo que a mí me parezca, porque esto me interpele a mí, me provoca temor. Amén. Voy a leer el diccionario de la Real Academia de la Lengua y algún texto que habla la palabra del Señor de esto, de los cientos que habla la palabra del Señor de esto. Aborrecer significa tener aversión a alguien o algo. Dios tiene aversión a alguien y a algo. Amén. ¿Qué es aversión, pastor? Aversión es un sentimiento de profundo rechazo y repugnancia hacia una persona. Amén. Brutal. ¿Qué es odio? Porque cuando usted pone odio sinónimo sale aversión y aborrecimiento. Odio es aversión o repugnancia violenta hacia una cosa que provoca su rechazo. Oh. Y para apoyarme en esta verdad, leeré un texto del Nuevo Testamento. Romanos 9:13 dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así es. Amén. Pero no os enfadéis conmigo. Solo estoy leyendo. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y lo que he dicho muchas veces, que este texto es manifestado a la Iglesia y la Iglesia lo quiere torcer viendo una injusticia en que aborrezca, odie a Esaú. La injusticia no es que odie a Esaú. Amén. Es lo normal. Amén. La injusticia es que Amén. ame a Jacob. Amén. ¿Hay algún Jacob aquí? ¿Algún embustero entre nosotros? Yo. Amén. Dios te ama. Es de locos. O sea, lo normal, lo justo es que te aborrezca. Amén. Amén. Porque Dios aborrece. Amén. Tiene aversión, odio. Es lo mismo, la misma palabra. Reina Valera lo dice así porque es un lenguaje más culto. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dice Pablo, ¿hay alguna injusticia en Dios? En ninguna manera. Amén. Quiero apoyarme en esta verdad, en este estudio, en algo que a mí me cambió la manera de ver a Dios. En una verdad de uno de los personajes más predicados, más hablados, más leídos, que más doctrina ha predicado en la historia de la humanidad, el rey David. El rey David, en el cual conocemos, reflexionamos constantemente, el que mata al gigante, el que calla en humildad delante de Saúl, el poseído, el que cuando toca el arpa quita a los demonios, el cantor de Israel, el que es capaz de ser el último de la casa pero el ungido rey, el que dice el que ahora sí, sepa yo cuán frágil soy, como dijimos el martes. El rey David que se manifiesta en humildad, metiéndose en una cueva, huyendo de Saúl. Ese rey, ese hombre, no, ese rey no, ese hombre de Dios. El que mata a Urías, el que adultera con Betsabé, y Dios le perdona. El que le es emitido el juicio de sus 4 hijos muertos, el que sus hijos se rebelan, el que su hija es violada por su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Ese David un día oró así.
¿No odio yo, Señor, a los que te odian? Salmo 139, 21. ¿No odio yo a los que te odian? ¿Cómo? Lo que está haciendo David es manifestar lo que Dios le ha ido enseñando. Y por esa manifestación delante de Dios en oración, porque ¿habéis orado alguna vez así? Señor, yo odio. Pero no para que te arrepientas, sino por virtud. O sea, lo que está hablando David es: tengo una virtud dada por ti. ¿Cuál? Odio a los que te odian. No lo estáis entendiendo. O sea, yo cuando digo, Señor, odio, perdóname, me arrepiento. ¿Saben por qué? Porque a veces odio a los que me odian a mí. No va por ahí. A los que te odian a ti tienes que amarlos. Así lo describió Cristo. Orad por los que os ultrajan, os maldicen y os persiguen. Amad a vuestros enemigos. David no dice, odio a mis enemigos, dice, odio a los tuyos. Y pone esa virtud como un complemento de aval. Es decir, este es mi aval para que me escuches. ¿Qué aval? Odio. Aleluya. Mi aval para que me escuches es que odio a los que te aborrecen. Y me enardezco ¿contra quién? Contra tus enemigos. No para y dice, los tengo por enemigos. Es decir, ese odio a quien odia a Dios provoca que sean enemigos de David. Una pregunta, ¿los enemigos de Dios son tus enemigos? Porque a veces tus enemigos son amigos de Dios. Porque no estén aquí, no son mis enemigos. Amén. Porque me hayan hecho daño a mí, no son mis enemigos. Si hacen daño a él, sí. Amén. No solo dice eso, sino dice, los tengo por enemigos. Y ahora dice, delante de esa premisa de aval, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es decir, es muy fuerte. Mira mi corazón, que tengo ese aborrecimiento por los que te odian. Me fascina. Y dice, pruébame y conoce mis pensamientos. El odio de David es un aval para Dios. Amén. David, el cantor de Israel, manifiesta odio, y eso es la carta para recibir gracia. Vengo ante ti a pedir gracia. ¿Con qué? Sabes que odio a los que te aborrecen. Lo sabes. Es impresionante porque no os podéis enfadar conmigo, porque esto está escrito. Amén. No os podéis enfadar conmigo porque solo estoy leyendo. La Biblia dice que hay gente que odia a Dios y no parece que le odia. Parece que le amen, pero en verdad le odian. Salmo 81, 15. Los que aborrecen al Señor fingirán obediencia. De esos dos está hablando David. David no está hablando de Saúl. No está hablando de que odia a Saúl, aunque le persigue. ¿Os acordáis que tuvo su vida en su mano? Líbreme el Señor de que yo toque al ungido de Dios. Le persigue a él. Pero el Salmo 81 dice, los que aborrecen al Señor fingirán obediencia. Dice así, Deuteronomio 32, 41. La segunda parte del texto, afilaré mi espada y daré retribución a los que me aborrecen. Segunda de Crónicas 19:2. Y salió a su encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, atención, ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor? Y con esto traer sobre ti la ira. No os enfadéis conmigo, solo estoy leyendo. Una de las premisas que Dios le dice a este hombre es, vas a ayudar al impío y ayudar a los que odian a Dios. No está hablando de filisteos ni asirios, está hablando de israelitas que odian a Dios. Pero Dios odia. Salmo 11:5.
El Señor prueba al justo y al impío y su alma odia, aborrece al que ama la violencia. Lo voy a repetir. El Señor prueba al justo y al impío y su alma aborrece la violencia. Isaías 1:14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas, porque Dios odia los cultos en hipocresía. Amén. Jeremías 12:8, mi heredad vino a ser para mí como león en la selva, rugió contra mí por tanto que la aborrecí, la odié. Dios aborreciendo el qué, su heredad. ¿Quién es su heredad? Su pueblo. Oseas 9:15, toda su maldad está en Gilgal, allí pues los aborrecí. ¿A quién? A aquellos que se manifestaban con las filacterias, con los rulos, con las cosas. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión, los aborrecí, que es lo mismo que odiar. Dice, por la maldad de sus hechos los expulsaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes. Hoy no los expulsa de la casa, porque las iglesias no son su casa. Hoy se va él. Amós 5:1. No os enfadéis conmigo, porque solo estoy leyendo. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Las santas cenas de hoy día, los domingos en las iglesias. Zacarías 8, 16, 17. Estas cosas que debéis hacer, decid la verdad unos a otros, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis juramento falso. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son las que odio, dice el Señor. Dios odia. ¿Por qué? Porque ama. Dios ama a los niños, odia el aborto. Amén. Dios ama al matrimonio, odia el divorcio. Amén. Dios ama lo bueno, odia lo malo. Dios ama la santidad, odia el pecado. Amén. Malaquías 2:16, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Lo voy a repetir. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Yo creía que era sabiduría, que era saber cosas. No, el temor de Dios es odiar el mal. El cristiano tiene que odiar. Amén. Amén. Tiene que aborrecer, tiene que detestar. Amén. Sigue el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Otra vez, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Lo odia. Porque si no odias, no puedes amar. Si le amas, tienes que aborrecer. Salmo 31:6. Aborrezco ahora no a las cosas, a las personas, a los que confían en ídolos vanos. Lo voy a repetir. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, mas yo confío en el Señor. Los que confían en otra cosa que no es Dios, Dios los aborrece. Y debemos odiar lo malo. ¡Obviamente! Romanos 12:9, fijaros, no os enfadéis conmigo, por favor. Romanos 12:9. El amor sea sin hipocresía, Romanos 12:9.
Otra traducción. El amor sea sin fingimiento. Otra traducción dice hipocresía. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Brutal. Un amor que no... Fijaros, en este texto el amor y el odio se complementan. No estáis viendo. En un mismo texto sale amor y odio. Lo repito. El amor sea sin hipocresía. Y un amor sin hipocresía, ¿qué hace? Aborrece lo malo. Porque la hipocresía es mala. Así es. Éxodo 18, 21. Además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Los siervos de Dios, por definición, tienen que aborrecer. Salmo 97, 10. Los que amáis al Señor, otra vez, Salmo 97, 10. En un mismo texto, el odio y el amor complementados. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Es un mandamiento, no una sugerencia. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de la mano de los impíos los libra. Gloria a su nombre. Salmo 119, 104. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Por medio de la Escritura recibimos entendimiento, por los mandamientos recibimos entendimiento, por tanto, ese entendimiento nos provoca odiar todo camino de mentira. El entender la palabra nos lleva al aborrecimiento. Proverbios 3:5. El justo aborrece la falsedad, mas el impío causa repugnancia y vergüenza. El justo aborrece la falsedad. Repito, el justo aborrece la falsedad. Amós 5:15. Escuchad. Aborreced el mal, amad el bien y estableced justicia en la puerta. Tal vez el Señor Dios de los ejércitos sea misericordioso con el remanente de José. Hebreos 1:9. El amor y el odio actuando en la misma naturaleza. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Me encanta. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. ¿Por qué te ungió Dios? Porque has amado la justicia y has odiado la maldad. El cristiano odia. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Ese texto es hermoso porque el amor, la justicia, el odio y la alegría están en un mismo texto y todo armoniza. Aleluya. Amor, justicia, odio y alegría. Apocalipsis 2:6 es hermoso. De todas las quejas que tiene Dios contra la iglesia, Cristo contra la iglesia, 2:6. Apocalipsis 2:6. De todas las quejas que tiene contra la iglesia dice, pero, sin embargo, pero tienes esto a tu favor. ¿Qué tienes a tu favor? Que odias las obras de los nicolaitas. Aleluya. Es decir, tiene como favor que aborrece. Brutal. Así es. Tengo algo a favor tuyo. ¿El qué? Que aborreces. Brutal. ¿Cómo que sí? Que es algo que te sucede y estoy a favor de eso. Tienes esto a favor. Tienes muchas cosas malas, pero esto tienes a favor. ¿El qué? Que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Y qué dice? Las cuales yo también aborrezco. La iglesia y Dios aborreciendo las mismas cosas. Amén. Amén. Termino. 6 cosas odia el Señor
y aun 7 abomina su alma. Los ojos altivos los odia Dios. La lengua mentirosa la aborrece el Señor. Amén. Las manos derramadoras de sangre inocente las aborrece el Señor. El corazón que maquina pensamientos inicuos lo aborrece el Señor. Amén. Los pies presurosos para correr al mal los aborrece el Señor. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Dios aborrece. Y termino con esto, con esta idea. En este estudio, si alguien quiere, lo transcriba. Nos han enseñado en la cultura popular que el odio es lo contrario al amor. Esto es una reflexión, una verdad que no es bíblica. El odio no es lo contrario al amor. El amor en sí mismo contiene odio. Dios ama lo bueno, odia lo malo. Es tan triste lo que ha ocurrido en este tiempo que hasta la iglesia dejó de odiar al diablo. Por eso no se pelea contra él. Porque ya se le tiene como una relación familiar. Bueno, tú hasta aquí y yo no te haré nada. No hay guerra, no hay pelea. Y no hablo de las peleas de te reprendo, Satanás. No hablo por ahí. Hablo de la lucha del cristiano en contra del pecado y de los espíritus. Amén. Lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es el miedo. Porque la Biblia dice que el perfecto amor, lo dice, el perfecto amor echa fuera el odio. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el miedo. Es decir, el amor no combate en contra del odio. Evidentemente sí, en el odio humano, si odias a alguien tienes que perdonar, tienes Así que amar a es. tus enemigos, que no se malinterprete, ya lo he dicho al principio. El perfecto amor echa fuera el miedo. Es por eso que como el Dios de la Biblia da miedo, se manipula el amor de Dios para que diga lo que nosotros queremos. ¿Para qué? Para que Dios no dé miedo. Así no tengo que amarle, porque el amor de Dios no es contrario o es contrario al odio. No se odia el pecado, no se odia lo malo. Pero este mensaje sería incompleto sin decir que algunos de los textos que hemos tocado, ni siquiera una tercera parte de todos los que sale la palabra de que Dios odia, hay una verdad implícita. A nivel humano, ¿qué te ocurre cuando odias? Y hablo cuando odias mal, odiar pecado. ¿Qué te ocurre a ti cuando odias? Sale algo, no puedes. Desde Adán está odiando. Pero la Biblia dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Os imagináis los montones de espadas que tiene para manifestar su ira? Odio esto, odio esto, odio esto. Cuando tú y yo odiamos, lo manifestamos al momento. Pero el Señor se mantiene, se sujeta, se aguanta, tiene paciencia y no derrama la ira para que todos procedan al arrepentimiento. Me fascina. El odio de Dios es controlado por su amor. ¿Por qué? Por amor a sus escogidos.
y se manifiesta en paciencia por usted y por mí. Me alucina. Este es el Dios de la Biblia. Amén. No se enfaden conmigo. Solo he leído